creo que 2010. En Venezuela se hizo la primera novela en la cual la protagonista era, bueno, la historia de una muchacha con síndrome de Asperger. Y esa novela permitió que se hiciera masiva la información porque era algo para la fecha de lo que no se hablaba mucho aquí en el país. Y donde, bueno, una historia a través del amor no se contaba cómo eran todas las sensaciones, la vinculación de una persona con Asperger. Yo creo que de ahí marcó como el inicio a que se hablara con más apertura de esto. Además, con más apertura y con muchísima más proyección, porque esa novela escrita por nuestro querido Leonardo Padrón, pues se convirtió en todo un suceso a nivel nacional y también traspasó fronteras, precisamente por lo poco común de la temática tratada, así como es poco común a veces el escuchar o el estar junto a una persona que tiene Asperger y no entender cuál es la condición o cuál es su situación muy personal, porque además cada caso, como todo ser humano, es muy particular. Por eso hoy vamos a hablar de ello responsablemente. Exacto, y a partir de allí, bueno, y de toda esta información, este programa también va a permitirles acercarse un poco más a lo que profesionalmente uno debe manejar, o sea, desde profesionales para uno identificar, ¿no? Porque antes podría tener como a la ligera un pensamiento de esta persona es callada o esta persona no le gusta hablar o no le gusta verme a los ojos, es rara, pero no sabías por qué. Es correcto. Hoy para este programa especial nos acompaña la doctora Miriam Ortiz, médico psiquiatra especialista en autismo y síndrome de Asperger. Bienvenida, Miriam. Además, Miriam es asesora de la Fundación Asperger de Venezuela. También le damos la bienvenida a la licenciada Ailemar García, nutricionista y asesora nutricional, bienvenida también de la Fundación Asperger de Venezuela. Y Margori Enríquez, bienvenida, Margori, presidenta de la Fundación Asperger de Venezuela. Vamos a ponernos cómodas. Ay. A ver, este es un tema que, bueno, a nosotros nos gusta abordar siempre los temas que no son comunes a la sociedad y con mucha responsabilidad y, por supuesto, con el lenguaje más diáfano posible para que toda nuestra audiencia pueda entender y pueda adentrarse un poco en el mundo de una persona que vive con Asperger. ¿Cómo definimos el Asperger? Bueno, voy a tomar la palabra. El Asperger es una condición de vida. Otras personas podrían decir que es una enfermedad. Depende del punto de cómo lo enfocamos. Aquí en Venezuela lo enfocamos que es una condición de vida que es de origen multifactorial. ¿Por qué digo que es de origen multifactorial? Porque estamos teniendo mucho lo que se llama la epigenética, viendo los diferentes factores que lo pueden ocasionar y dependiendo del momento en que estos factores incurran en la persona. Está catalogado entre los trastornos del espectro autista, siempre estuvo catalogado allí. Hace poco, cuando salió el último DSM-5 y el CIE-11, desaparece como el nombre de Asperger, pero es una lucha que se viene dando a nivel mundial para que se haga una rectificación, porque los Asperger a nivel mundial han sentido como que están perdiendo su identidad. ¿Por qué? ¿Por qué específicamente? Porque las personas con la condición que le cuesta tanto la socialización, poderse integrar, comunicarse con los demás, cuando ya están identificados con la que tienen esta condición y se identifican con ella y logran ir superando, poderse comunicar, hablar, entrar en círculos, poderte trabajar, incorporarte a la vida cotidiana, pues te quitan tu identidad. Te sientes como, oye, estoy otra vez en el aire, no me identifico. El día que nos tocó decirle en la fundación que esto estaba sucediendo, fue una catástrofe para todas las personas con la condición que estábamos participando en ese día en la reunión. ¿Cuál fue la corrección que se hizo? Cambiar. Antes se hablaba que era el autismo y de más alto nivel de funcionamiento, ahora lo catalogó y se llamaba síndrome de Asperger. Hoy en día, autismo tipo 1, autismo tipo 2 y autismo tipo 3. El tipo 1, ahí incluyeron a las personas con Asperger. Ok. Ya hicieron como una clasificación a grosso modo. Claro, ya y no eso sé. es lo que resienten pues las personas que tienen... ¿Cuáles son las características de una persona con síndrome de Asperger? Mira, ninguno es igual a otro. Esto es como una huella dactilar. Que tú pones una cantidad de Asperger, yo puedo traer 10 Asperger y ninguno es igual a otro.
Una de las características es no hace contacto visual. Si no hace contacto, puede lograr hacerlo. La dificultad principal es en la socialización. Puede haber problemas en el lenguaje. Al inicio puede ser que tenga dificultad en el lenguaje, pero cuando lo adquiere es un lenguaje muy rico, con palabras muy sofisticadas y muy técnico, que tú puedes ver un niño de 3 años que te habla como una persona adulta y se parece a un viejito hablando. Problemas sensoriales, que es lo que se ha incluido en todos los problemas del trastorno del espectro autista, que se habla ahora que tenemos no 5 sentidos, sino 7 sentidos. ¿Cuáles son los otros 2? El propioceptivo, que te da el de la ubicación, y el sentido del movimiento, que te da la parte vestibular. Entonces pueden tener problemas visuales por fotosensibilidad, trastornos de diferentes tipos de colores, trastornos de hipersensibilidad auditiva, que oyen demasiado los ruidos y le molestan, que hacen frecuentemente a cualquier tipo de ruidos que tengan, trastornos por el olfato, huelen mucho, trastornos de texturas a nivel gustativo, y la parte táctil es una de las partes que más les trae problemas. La hipersensibilidad o la hiposensibilidad. Pero ahora es bastante confuso actualmente, porque antes quizá no conocíamos, como había contado María Ángel, los diagnósticos específicos, ¿no? Entonces uno veía a un niño, por ejemplo, de 3 años con un lenguaje muy prolífico y pensaba, wow, este niño qué habla... inteligente qué inteligente es. Se habló en una época de los niños índigo. Había tantas clasificaciones que ahora, luego de analizar las características de un niño, una madre puede confundirse y pensar, oye, es que mi hijo habla así, o mi hijo no hace contacto visual, puede tener autismo. ¿Cómo se realiza el diagnóstico de esta condición a edad muy temprana, o hay que esperar un poco el desarrollo? ¿Cuál sería más o menos la cronología? Mira, en eso hay diferentes. Hay personas que dicen que hay que darle chance, pero si tú estás con un profesional calificado en trastornos del espectro autista y calificado en diagnosticar el síndrome de Asperger, lo puede diagnosticar desde edades muy tempranas. Cuando se habla de edades muy tempranas, estamos hablando de que 4 años, 5 años, 3 años. Mucho más temprano. Más temprano. Más temprano. Mucho más temprano. Y tienes que hacer diagnósticos diferenciales con muchas cosas, porque como dije hace rato, es multifactorial. Yo tengo que hacer una investigación muy exhaustiva, donde tengo que estudiar la parte inmunológica, la parte gastrointestinal, tengo que ver cómo la parte neurológica. Todo esto influye, por eso es que tiene que estar visto por un equipo multidisciplinario. Exacto, es bastante difícil llegar al punto exacto del diagnóstico sin antes hacer una serie de estudios. Sí. Pero luego que se diagnostica, por ejemplo, en un niño, digamos, ¿cuál debe ser el protocolo? Es decir, ¿qué tenemos que hacer los papás o las familias para apoyar al niño y nosotros también poder tener un ambiente de tranquilidad en el hogar sabiendo que nuestro niño es Asperger? Esto lo desarrollamos en la próxima parte. Perfecto, lo haremos en la próxima parte. Por ahí. Ya venimos. Contándonos anécdotas muy chéveres de lo que ha sido el nacimiento de la fundación en nuestro país, que justo al principio María Ángel comentaba sobre esta telenovela La Mujer Perfecta, donde nuestra queridísima Mónica Spear tomó muchos de los elementos de su personaje en todos los muchachos y muchachas que asisten a la fundación. ¿Es así, Margaret? Sí. Cuéntanos un poquito cómo fue esa experiencia. Bueno, en ese momento Mónica iba con, Leonardo fue también para armar el personaje, y después Mónica hizo vida para poder saber cómo ella iba a hacer todo lo que era el movimiento, todo esto, para poder armar cómo lo iba a mostrar. Y bueno, fue bastante chévere porque Mónica, de hecho, un ser humano espectacular. Posterior a eso, ella fue la madrina de la fundación. Y de verdad que
para muchos de nosotros fue importante porque ella visibilizó lo que es la condición y muchas personas a raíz de que ella hizo ese papel consiguieron su diagnóstico. Marjorie, tú eres la presidenta de la Fundación Asperger de Venezuela y quiero que me cuentes un poco de la historia de la fundación. ¿Por qué decidieron, bueno, fundar este grupo de personas para brindar orientación a las familias y a las personas con Asperger? Bueno, principalmente fue que tengo un sobrino de 16 años ahora. Cuando lo diagnosticaron, no había fundación en ningún ámbito que tratara el Asperger, sino todas eran de autismo en general. Y bueno, entonces mi tía, ella quiso hacer la fundación, se esmeró, pero la quería hacer diferente. Porque todas las fundaciones, incluso las de Asperger a nivel mundial, son manejadas o por una persona con la condición y el resto son familiares o profesionales. Nosotros somos la única fundación a nivel mundial que es manejada por personas con la condición de Asperger. Todos los involucrados, incluyéndote. Yo tengo Asperger. Entonces, ¿cuál era la idea de esto? Poder demostrar las capacidades que tenemos y todo lo que podemos lograr en la vida teniendo la condición. Bueno, vamos a conectar un poco entonces esto que nos estás contando, Marjorie, con lo que dejamos en la parte anterior. ¿Cómo fue en tu caso tu diagnóstico? ¿Cómo te sentías al principio? ¿Cómo fue la relación con tu familia y el aprendizaje que me imagino tuvieron que tener para salir todos adelante ante el diagnóstico? Bueno, yo fui diagnosticada a los 39 años. Imagínate. Fui diagnosticada a los 39 años a raíz de que sale la fundación. Cuando empecé a conocer Asperger adultos, yo decía, bueno, ya, o sea, cada vez que ellos decían algo de sus anécdotas, yo tengo esto, yo tengo esto, yo tengo esto, pero me costó muchísimo conseguir el diagnóstico, porque la especialista en Asperger es mi mamá, y ella no me podía diagnosticar a mí. Pero ella desde que yo tenía 13 meses ya había visto algo diferente y ella empezó a buscar cualquier cantidad de especialistas. Psiquiatras, psicólogos, neurólogos, bueno, de todo. Y todos le decían, como era hija única, no, eso es porque ella es hija única, esos berrinches son porque es hija única, ella se aísla porque es hija única. Y así recorrí siempre la vida y como yo era en la parte artística, decía, no, todas mis rarezas también es porque a lo mejor soy medio bohemio por esas cosas. Y ya después de un momento que no le presté atención, porque realmente para mí era normal estar aislado o estar sola. ¿Cuáles eran esas características que tú cuando escuchaste a través de esta fundación te sentías identificada con todo lo que los demás manifestaban? ¿En qué sientes que tu crecimiento, tu evolución y tu adultez ha sido distinta a las personas que te rodeaban? Que a mí me da igual lo que pasa a mi alrededor en ese momento, en muchas cosas. O sea, si tenía amigos o no tenía amigos, me daba igual. Pero era en ciertas cosas. Pero sí también era que no sabía cómo mantener una amistad. Por la falta de destrezas sociales. Entonces, el lenguaje literal. O sea, me decían las cosas y a veces no entendía lo que me querían decir. O la gente se reía por un chiste. Y yo me reía así, pero por imitar a lo que estaban haciendo el entorno. Pero no era porque no me daba gracia. O sea, no lo entendía y cuando lo entendía no le veía lógica y realmente me daba igual. Me molestaba el contacto físico. Siempre fui muy imprudente. No me medía para decir las cosas. Siempre, todavía a la edad que tengo, no controlo las emociones en muchas ocasiones y caigo a pataletas como niños. Entonces, cuando empecé a ver todo lo que ellos estaban diciendo, ya, pero muchísimas de estas cosas las tengo yo. ¿Y eso es modificable? Cuando hablas en pasado, ¿es porque sientes que algunas de esas conductas o ese manejo de emociones lo has ido canalizando o tomando el control? Sí, porque después que tengo el diagnóstico oficial de que tengo síndrome de Asperger, empiezo a autoevaluarme yo, decir, ya, pero yo tengo esto, pero ajá, ¿y por qué lo otro? Y ha sido importantísimo para que yo pueda mejorar algunas conductas o emociones o incluso
con la parte alimentaria también me ayudaba muchísimo. Qué bueno. Y ahora de eso quería que conversáramos un poco, porque últimamente ha habido como, no sé, por eso quisiera que nos explicaran en la parte científica, como mucha correlación entre la alimentación y muchas condiciones relacionadas al autismo. Se habla del gluten, de que hay que retirar el gluten de la dieta de los niños, modificar un poco esta dieta para contribuir con, digamos, la mejoría o la estabilización de la condición. ¿Es esto cierto? Sí, es cierto. El problema con el gluten, no solamente el gluten, sino también es la caseína, que es una proteína que proviene de la leche de vaca, de leche animal. Okay. La cafeína. La cafeína. Ah, caseína, yo escuché cafeína. Okay. La caseína es una proteína de la leche, de cualquier leche animal. ¿Y el gluten dónde está presente? Casi en todo, ¿verdad? El gluten está presente en lo que es el trigo, la avena, el centeno. Aparte lo utilizan como espesante, lo utilizan como conservante. En los aditivos también se encuentra el gluten. Entonces, no solamente es retirar el trigo de la dieta, sino los conservantes, aditivos, porque a nivel intestinal no se están absorbiendo adecuadamente y eso ocasiona que los alimentos no se absorban adecuadamente, y entren sustancias que el cuerpo no puede digerirlos por ese mismo problema que hay intestinal, y afecta la parte neurológica. Claro. Y por ahí se consigue, se habla de las afectaciones neurológicas de los chicos con Asperger, con Asperger y bueno, con autismo. Ahora, ¿todos los casos tienen relación con la alimentación o en algunos casos nada más? Bueno, los estudios hablan más del 80% de los que están diagnosticados tienen alteraciones a nivel intestinal. Claro. Dicen, por eso dicen ahora que el intestino es el nuevo cerebro, ¿no? Que todo lo que comemos o básicamente los nutrientes que dejemos de absorber o que absorbamos en exceso, pues se van a manifestar en nuestro cuerpo de diferentes maneras, ¿no? Sí, porque si bien el cerebro está conectado con el intestino, ¿no? Los nuevos estudios se han detectado que a nivel intestinal hay alteraciones neurológicas. Entonces todo lo que comemos nos va a afectar en lo que es la conducta. Y ahora, sabiendo pues esto, mejorar un poco los hábitos alimenticios o retirar ciertas sustancias, ¿qué otra cosa podemos hacer? Lo habíamos dejado en la parte anterior y ya nos tenemos que ir de nuevo al corte, doctora, pero ¿cómo podemos ayudar? No solamente al niño o a la persona, como en el caso de Marguerite, que a lo largo de su vida estuvo y al final fue que se enteró de lo que tenía, sino a toda la familia y a los amigos incluso, que a veces puedes hasta alejarlos porque no sabes cómo reaccionar ante ciertas situaciones. Vamos a continuar sobre este especial del síndrome de Asperger al regreso. Fructosa. Pero estamos hablando un poco de todo, de lo interesante que es el poder de los alimentos sobre nuestro organismo, incluso sobre nuestro comportamiento, tanto así que es capaz de mejorar una condición que tan multifactorial como explica la doctora, como es el síndrome de Asperger. Ya no recuerdo la pregunta que dejamos en la parte anterior. Pero te voy a hacer otra. Pero exacto, María Ángel va estuve con hablando otra. con un nutricionista en la radio esta semana y el nutricionista me dijo una frase que me gustó. Antes de usted comerse algo, pregúntese, ¿esto lo hizo el hombre o esto lo hizo la naturaleza? ¿Eso aplica también para el gluten? ¿O para el mejor consumo de alimentos? No para el gluten, sino más que todo para la alimentación, pues lo que es la dieta como tal. O sea, los tubérculos no tienen gluten ninguno. Papa, yuca, ocumo, apio. No. Eso sí está bien. Sí, entonces apto para el consumo, para la dieta libre de gluten. Lo que sí hay que, lo que la dieta, lo primero que yo le digo a los pacientes es, trate de que todo sea preparado en la casa, que no venga en un envase, que no venga en una lata. Si no viene en una lata, usted va y lo compra, eso lo puede consumir. Okay. ¿Los granos
Caraotas, Sí, los frijoles, granos se pueden lentejas. consumir. ¿Y las no. carnes en general? Sí. Son completamente libres y permitidas. Sí, se puede comerlo. Ahora, más allá entonces... disculpe. Disculpa. Aparte, bueno, que pueden consumir todo tipo de alimentos naturales, o sea, que no sean procesados. Estos, por esa alteración a nivel intestinal, asisten alergias. Entonces, puede existir una alergia a un alimento, a una naranja, a piña, Exacto. algún tipo de alimento, pues. Pero eso ya es debido al daño intestinal que existe en la condición. Claro. Y más allá entonces de la alimentación, doctora, cuando una madre acude, por ejemplo, a la fundación preocupada y luego de que todos los especialistas realizan el diagnóstico, ¿cuáles son los próximos pasos a seguir en la familia? En la familia hay que indicarle, una de las indicaciones que le indicamos es que la familia, para que ayude a la persona con la condición, debe ponerse por lo menos en dieta 3 meses. Para que si es un niño no encuentre los alimentos prohibidos, vaya a haber una disrupción de la dieta. Claro. Porque cuando nosotros eliminamos caseína, los efectos de la toxicidad de la caseína duran más o menos un mes en el organismo para poderse limpiar. Y cuando es del gluten, duran más o menos 3 meses para eso. Entonces, si hay una disrupción de la dieta, perdiste todo lo que estabas haciendo. Claro, porque queda un mes ahí en el organismo, ¿no? Sí. ¿De cuántos diagnósticos ya conocemos en Venezuela de casos de Asperger? Mira, hay muchísimos. Ahorita no te puedo decir la cifra exacta, pero es un porcentaje bastante alto. Es más, las universidades están llenas de personas con la condición de Asperger. ¿Por qué? ¿Ah? ¿Por qué son personas que son tan organizadas para los estudios, tan consecuentes? Ellos tienen intereses restringidos. Una de sus características es tener intereses restringidos. Si su interés restringido es por estudios, se va a destacar en los estudios. Y las personas con Asperger generalmente no tienen cociente intelectual bajo. Tienen o promedio o para inteligencia superior. Y si tienen una inteligencia promedio, como tienen un interés restringido, en ese interés le van a dedicar todo su tiempo, se van a destacar que van a pensarse que es una persona con una inteligencia superior. Porque reciben tanta información de su interés restringido que hay personas que, y les gusta leer muchísimo, estudiar, que a veces nosotros les demos el sobrenombre de ellos Wikipedias ambulantes. Porque también saben, memorizan mucho, ¿no? Tienen una memoria inusual generalmente. Puede ser la memoria auditiva o memoria visual, cualquiera de los tipos, pero tienen una memoria generalmente inusual. Ahora que sabemos que existen problemas de socialización en muchos casos, pueden en un niño presentarse las típicas rabietas, que es difícil quizá diferenciar una rabieta habitual de una rabieta de un niño que tenga Asperger. ¿Cómo entonces debemos abordar a ese niño o a ese adolescente que empieza a presentar una conducta, digamos, disruptiva para la familia? Y cómo imponer disciplina, digamos, dentro de la casa sin, obviamente, dañar lo que es el desarrollo del niño. Cuando se hace un diagnóstico, estamos pidiendo todas, evaluamos y hacemos todas las conductas, sabemos si el niño se va más por la parte conductual, si se va por la dificultad social. Okay. Entonces, tenemos diferentes tipos de terapias que van desde un niño hasta una persona adulta. Okay. Entonces, tenemos las terapias conductuales, tenemos las terapias de destrezas sociales. Si hay alguna dificultad en el aprendizaje, tenemos las terapias psicopedagógicas. Y generalmente cuando indicamos la terapia conductual, indicamos terapia conductual con orientación a la familia, para que la terapia no sea solamente lo que hace el terapeuta en el consultorio, sino que la familia esté entrenada para el manejo de las situaciones. Ok. Y a nivel educativo, cuando recibe una mamá el diagnóstico, mira, tu niño tiene Asperger, ¿qué debemos hacer? ¿Debemos inscribirlo en una escuela o en un colegio y avisarle digamos, a los profesores, al directivo, o debemos darle alguna educación especial fuera del colegio abierto, de la escuela? Generalmente la regla por nosotros es mantenerlo en la escuela regular. En la escuela regular. En la escuela regular.
El papá sabe si el colegio está aperturizado para una integración o no. Ok. Todavía aquí en Venezuela, aunque hemos avanzado mucho, no tenemos la integración total en todos los niveles, en todos los colegios. Entonces, si el colegio permite la integración, tú fácilmente puedes decir que el niño tiene la condición. Truco que nosotros nos valemos es: no digas que tiene la condición, pero dile que tiene alergia y para que esté vigilante de la alimentación. Ok. Porque pueden rendir bastante cuando están estudiando. ¿Se le da en la fundación, por ejemplo, educación a los maestros, a las maestras, a los directores de escuelas y de colegios, para que entiendan y sean más receptivos, para que los padres no tengan que mentir en torno a una condición y decir que un niño tiene alergia? Nosotros hemos dado, una de las metas de la fundación, de los programas que tiene la fundación, es hacer sensibilización en los colegios y en las universidades. Exacto. Explicando sobre la condición, y trabajamos mucho sobre lo que es el bullying, para evitar que ocurra el bullying. Y vamos a seguir andando sobre esto al regreso, porque me parece interesantísimo. Pienso, y quiero que me corrijan al regreso si es así, que lo más duro, lo más rudo que debe atravesar una persona con Asperger es precisamente este tema de: oye, no te entiendo, entonces te acoso, te molesto, te fastidio. Al regreso venimos con más. Seguimos con este programa especial dedicado al síndrome de Asperger y a todo lo que uno debe saber en casa y familiarizarse tanto con los términos como con las características para tener, partiendo de la educación que tenemos acerca del tema, poder tener un trato adecuado tanto en los colegios como en nuestra comunidad y en nuestro círculo de amistades, un poco más inclusivo, ¿no? Y de eso estábamos hablando. Las dificultades que se pueden presentar a la hora de socializar en los lugares de estudio, sea en el preescolar, aunque en el preescolar, bueno, todos están más pequeños y no hay tanto prejuicio, pero en la etapa escolar y en la universidad, ¿cómo están haciendo ustedes desde la fundación ese trabajo para llevar la información? Mira, nosotros íbamos siempre un grupo, una persona dos o tres personas con la condición, para mostrarle que ellos tienen la capacidad y de diferentes tipos, niveles, están estudiando bachillerato, están estudiando universidad o profesionales ya, porque tenemos de todo en la fundación, y explicábamos las características de la condición, cómo detectarlos desde muy pequeños, que podían observar las docentes en el preescolar, que podían observar a nivel de primaria, en bachillerato o en la universidad. En la universidad se hacía un poco más flexible porque como cada quien va a su ritmo, pero sin embargo se presentan problemas en la universidad. Tratamos de darle orientación, sensibilizamos. Hemos ido a la Universidad Metropolitana, a la Central, a la Universidad Santa Rosa, a diferentes universidades. Ahora, en la época de estudio, en esas etapas de estudio, puede haber, bueno, ciertas facilidades a la hora del aprendizaje y de adquirir conocimientos, pero ¿cómo es la etapa laboral para una persona con síndrome de Asperger? Porque las dificultades, me imagino, se incrementan a la hora de incorporarte en el mercado laboral. Como dije, cada quien es diferente. A unos se les hace más fácil, a otros se les dificulta. El incorporarse al campo laboral, tenemos que, cuando nos han llamado a la fundación de que necesitan personas con la condición, porque por las leyes tienen que tener un cierto número de personas con dificultad, les explicamos que en las pruebas psicotécnicas no apliquen algunas pruebas porque ellos salen penalizados. Y después que los incorporan, se dan cuenta que son personas que les conviene, porque como no están haciendo bochinche ni tanta socialización, lo que hace que el rendimiento laboral es excelente.
Hay terapias a temprana edad para la niñez Sí. que te permiten desde las edades como 10, 12 años, poder ayudarte a tener una socialización más cercana. Mira, las terapias las empezamos a hacer desde edades muy tempranas, desde los 18 meses. Desde Empezamos bebecitos. con lo que se llama terapias de desarrollo, que incluye la socialización, la parte pedagógica y todo, se llama terapia de desarrollo, que es como una estimulación precoz. Y después de allí, que pasa esa etapa, tú vas desglosando si necesitas destrezas sociales, si necesitas la psicopedagógica, si necesitas la ocupacional con la neurosensorial, vas desglosando lo que él necesita según la necesidad de cada quien. Y cuando la no hubo terapia de diagnóstico. destrezas sociales las tenemos desde chiquitico hasta una persona de 60 años. Ajá, eso iba. Ahí Una no hay- persona como en el caso de Marjorie, que bueno, su diagnóstico llegó a los 39 años. ¿Es válido comenzar terapias a esa edad? Sí, cómo no. Ustedes hablaron desde que salió la novela La Mujer Perfecta, nos empezaron a invadir personas adultas que nunca se habían sentido cómodas, habían tenido muchísimos problemas a lo largo de su vida y se identificaron con la novela a buscar diagnósticos para que los ayudaran a su socialización, a incorporarse en la vida cotidiana. Fue un boom de personas por sobre los 40 años buscando diagnósticos. Nosotros dentro de la Fundación una de las cosas que tenemos es un grupo SCAO, porque en el grupo SCAO desde que empieza desde los 7 años, se empieza a trabajar de una forma que no se dan cuenta la socialización, destrezas sociales, la parte sensorial, la parte, o sea, el trabajo en equipo que a nosotros de repente nos cuesta. Y desde que estamos en los 7 años, eso ayuda muchísimo porque les estás dando muchas herramientas sin que el niño se dé cuenta. Entonces a nosotros nos ha servido muchísimo a los que han entrado en los SCAO porque el cambio se ve muy rápido. Hay mamás que dicen, no, yo he visto cambios más rápido que en las terapias. Y bueno, ya va, o sea, las terapias también, pero esto también ayuda como una actividad extracurricular, pero que le va a dar beneficio. ¿Cómo está Venezuela en relación a otros países? No solo digamos, en el conocimiento o en el diagnóstico rápido y fácil de la enfermedad. Lo digo como nosotros somos como sociedad. El venezolano es echador de broma, extremadamente sociable, ¿sabes? Amiguero, muy familiar. Y muy kinestésico. Aquí se abraza y se besa mucho. Y entonces, exacto. Marjorie dice, déjame Hay hablar. algo que sí dices que es importante. Esa diferencia de lo que es el venezolano hace que los Asperger de aquí seamos más funcionales que los Asperger de otros países. ¿Por qué lo vas a decir al regreso, Marjorie? Ok. Ya me lo vas a contar. Ya venimos. ¿Por qué? Decirnos cuál es la diferencia de ser un Asperger en Venezuela en relación a otros países. ¿Es más fácil o es más difícil socializar o estar, digamos, en un grupo de amistad o en la universidad en Venezuela o en otro país? Nos toca adaptarnos y yo creo que por eso es que al Asperger venezolano se le hace mucho más fácil el socializar, el entender los dobles sentidos, el aceptar los abrazos. Y nosotros dentro de la fundación hemos conocido a Asperger de otros países y realmente se les nota muchísimo la condición que hay veces que ni nosotros mismos, a veces, o sea, ellos no nos entienden cuando nosotros hablamos porque no hemos adecuado a hablar con el doble sentido también, con los chistes, toda esta parte de lo que es ser venezolano. ¿Y tú crees que eso es un alivio para una persona que tiene Asperger? Por ejemplo, en tu caso, Marjorie, no sé si no te gustaba que te abrazaran. Fue una de las cosas que comentaste que te sentiste más identificada. El contacto físico era difícil, digamos, la socialización. ¿Te sientes que estar en una sociedad, bueno, abrazadora y besadora y echadora de broma como la nuestra ha sido como un bálsamo para atravesar tu Asperger de una manera más sencilla?
Se me ha hecho más fácil, pero llega un momento que también me siento así como que ya. Agobiada. O sea, espérate. Y no me abraces tanto, no me toques tanto, porque es que no solamente es que te abrazan, sino que el venezolano se queda pegado en el abrazo. Exacto. Entonces eso de repente llega un momento como que me siento invadida. Exacto. Y Pero lleva ventaja la manera de, o la formación, o la crianza, o la socialización en un país tan kinestésico como este, y tan alegre y tan echador de broma, que sienten que de alguna manera tienen un nivel superior en cuanto a socialización con unos países que son más parcos, ¿no? Sí, sí. Nosotros hemos visto que, por ejemplo, los Asperger en Chile, o sea, son mucho más literales que nosotros, les cuesta mucho más la socialización, son menos empáticos, y nosotros, los Asperger de acá, llegamos a desarrollar mucho la empatía. qué bueno. Bueno, porque la sociedad chilena es bastante más distante que la nuestra, ¿no? Claro. Sí. Y vamos a ese, lo veníamos hablando en el corte comercial y es una historia muy chévere. ¿Cómo le va al Asperger en el amor? ¿Han tenido historias de amor dentro de la fundación? Sí, tenemos varios casos, pero uno en particular de que ellos se conocieron en la fundación y ya tienen 3 años de casados, les va fabuloso y por ellos ha sido porque son una pareja de Asperger. Pero también tenemos casos de Asperger con personas neurotípicas, o sea, personas que no tienen la condición de Asperger y les va bien. En mi caso no me fue tan bien, pero ¿Pero por también. qué sientes que no te fue bien, Margaret? A ver. Ay, porque es difícil estar conviviendo con la persona todo el día, tener que estar traduciendo todo el tiempo lo que la persona te quiere decir o te dice, el que no te entienden, de repente el que tú no quieres que te estén tocando o que quieres alejarte, porque nosotros cuando estamos muy sobrecargados necesitamos aislarnos para poder descargar todo eso que tenemos de, por ejemplo, a mí me pasa, yo voy en el metro y con ese gentío llega a mi casa y me quiero encerrar donde haya un silencio, y cuando tú estás en pareja es difícil que la persona entienda. Claro. Y más si no sabe que tú tienes la condición, porque en ese momento yo no tenía la condición. O sea, no la tenía el tenías diagnosticada, diagnóstico. El tener que dormir con la persona también es difícil porque siempre nosotros es importante Tener tu espacio personal Ajá. respetado, digamos. Que este programa, además de la información que hemos brindado hasta el momento, también sirva para que las personas que nos están viendo tengan algunos indicativos de cómo reconocer si en su casa están teniendo a una persona o a un niño con Asperger. Entonces, ¿podríamos hacer alguna lista de que indique una alerta en casa para que, bueno, las personas se acerquen a la fundación o a un médico con su hijo? Mira, a los papás les llama mucho la atención que puede ser indicado por que el niño no socialice bien, que no se integra en el colegio, que haga pataletas frecuentemente, que no responda al llamado, que haya hipersensibilidad auditiva, que no acepte los abrazos, e inclusive en los bebés, cuando tú los cargas y lloran más cuando están cargados, es porque están rechazando el contacto físico. Entonces se ponen a llorar más fuerte. Entonces eso nos tiene que llamar la atención. En cuanto al lenguaje, si un niño de pronto tiene 3, 4 añitos y todavía no es capaz de sostener alguna conversación, eso nos tiene que llamar la atención, hay que hacer una evaluación, porque puede ser un trastorno del lenguaje solamente, como puede ser que tenga la condición. si eso se une a que evita el contacto visual, por ejemplo. Entonces, nosotros tenemos varios síntomas, entonces, que es la parte conductual, la parte de aislamiento, la parte de contacto visual, la parte auditiva, la integración, lo que llamamos 14 síntomas. Si hay 3 o más de estos 4 síntomas, tenemos que hacer una alerta para hacer una evaluación con un médico especialista en TEA. ¿Podemos aquí compartir la lista de esos 14 síntomas? ¿Cuáles son? Tiene que ver con la parte sensorial, la parte que se aísla, que tiene juegos inadecuados, que hace rabietas o pataletas, que no hay socialización, problemas en la comunicación. El sueño sí es normal, se duermen, o sea, no Muchos pueden tener sueño normal, como pueden tener alteraciones en el sueño. Pero es que también tenemos que diferenciar si es una persona Asperger pura o si tiene ligada una comorbilidad, que es mucho más difícil. ¿Qué es? ¿De qué se presente otra alteración. Que, por ejemplo, sea Asperger y tenga una disritmia cerebral. Claro. Que es una alteración. Sí, son muchísimas las concomitancias Entonces, allí. las Pero doctora, concomitancias. eso que usted habla sobre los juegos inadecuados, ¿cómo identifica una madre un juego inadecuado en un niño? ¿De qué se trata?
Un juego inadecuado puede ser que el niño, en vez de jugar, rompe todo, Ok. no logra hacer un juego positivo, Dale. o juega con cuestiones de peligro, que le encanta ir a prender una candela, juegos riesgosos. Ahora, Otra cosa es que no miden peligros. no miden Ok. peligro. Muchos no miden peligro. Otra cosa, cuando observamos que un niño tiene unas habilidades superiores para algunas cosas que los niños promedio, por ejemplo, arman perfectamente un rompecabezas a edades muy rápido, tempranas, se memorizan las capitales de los estados, pero no juegan, no socializan de otra manera. Construyen cosas que de pronto tú lo lograbas hacer a los 7, 8 años y él lo hace a los 2, 3 años. Eso nos tiene que llamar la atención. También. Debemos hacer una buena evaluación. Tenemos en la historia de la Fundación niños que han aprendido a los 2 o 3 años a hablar otro idioma por las comiquitas de la televisión. Imagínate. Ok. Y lo hablan perfectamente. A jugar ajedrez. Yo conozco casos de niños que juegan perfectamente ajedrez muy pequeñitos. Entonces, Pero esto tiene que ver además con el cociente intelectual de la persona. Claro. ha sido de gran valor este programa. Completamente. Estamos muy agradecidas con el hecho de que se hayan tomado un tiempo para acompañarnos, para que den también la difusión necesaria que necesita, o que, disculpen la redundancia, que requiere la Fundación para seguir creciendo. Esperamos que este sea un apoyo para que se unan voluntarios y quiero que le den un mensaje pues final a esas, sobre todo a esas familias y a esas mamás que están confundidos con un niño, con una persona en casa que probablemente tenga el Asperger y tienen miedo de ir a buscar el diagnóstico o de qué vamos a hacer si le diagnostican Asperger a mi familiar. Mientras más temprano el diagnóstico, estamos más fácil de que la persona alcance metas en un futuro, que sea un individuo que se va a integrar a la sociedad y va a alcanzar lo que desea. Mientras más temprano el diagnóstico, ponemos los correctivos más fácil, pero nunca es tarde a la edad que sea para poderlos ayudar. Y sabes que si tiene una persona con la condición, va a llegar a conseguir lo que sea porque no tiene problemas, digamos que no. De voluntad no tiene problema. No es de voluntad, digamos de que no vaya a tener un problema de aprendizaje, tener la capacidad de aprender cognitivamente. Para que un Asperger tenga problemas cognitivos, tiene que tener las alteraciones para que se haya llegado a lesionar su sistema nervioso central. Okay. Si no, no ocurre. No, y yo creo que importante también es que los papás entiendan que la persona con la condición debe saber qué tiene, porque el no decirle no vas a quitar la condición. Entonces igualito se va a sentir diferente, se va a sentir que no pertenece a este planeta, porque eso es lo que sentimos. Entonces yo lo puedo decir por mí y por muchos de los que conozco, que después que sabemos que tenemos la condición de Asperger, para nosotros ha sido una luz, porque además nos ha ayudado a empoderarnos de lo que es la condición. Entonces podemos sensibilizar nosotros mismos desde nuestras experiencias, y además vas a enseñar al niño a que tenga una autoestima superior, y cuando venga la etapa del bullying que va a venir, porque siempre toda diferencia, no porque sea Asperger, sino toda diferencia genera un bullying, entonces le estás dando la ventaja de que va a tener una autoestima alto, una confianza en sí mismo, y va a poder afrontar mejor eso. Okay. Muchas gracias, Marjorie. Y la licenciada Ailemar García, un consejo final para quienes nos están viendo. Bueno, tomando el tema final ahorita de decirle al niño que tiene la condición o al adulto, bueno, el adulto va, pero yo he tenido muchos padres que me llaman a solicitar una consulta y lo primero que me dicen, no voy a decir que de la condición que mi hijo no sabe. Ajá. Entonces, claro, uno ya en la consulta bueno, tratando de darles las recomendaciones, pero evidentemente ese va a ser una persona o un niño que no se va a poder desarrollar adecuadamente porque no tendrá su... Exacto. Muchas gracias por haber venido. Muchísimas Gracias gracias por por venir. habernos Muchísimas invitado. Y gracias a ustedes por estar atentos a este programa. Esperamos que haya sido de utilidad y que, como siempre, con toda la responsabilidad del caso, tratamos de abordar estos temas para que tengamos la información de primera mano y podamos darnos apoyo todos, ¿verdad? Muchísimas gracias.